Desde donde estoy parado hoy, me podría atrever a decir que hacer ciudad para mí es justamente dimensionar lo que vivimos cada día. Claro, andar en bicicleta no solo es lindo, sino que tiene que ver con la contaminación, con la salud, con la eficiencia energética, con las maneras de relacionarse, con el construir sociedad. Y claramente una calle como Bandera, en un centro tan como efervescente, ¿no? Empiezas a estar plagado de personas caminando y ocupando ese espacio y ocupando los asientos y descansando, almorzando, ¿no? Yo diría que falta justamente discutir más este tema de la falta de espacio público. Las ciudades están estrechamente vinculadas, ¿no? En cómo es el desarrollo tecnológico, económico, industrial, ¿cierto? Entonces, finalmente el urbanismo es un reflejo de ello, ¿no? Es difícil primero posicionar socialmente como el auto así como el enemigo, porque venimos con una historia en la cual cómprate un auto perico, ¿no? Sabemos que Santiago es una ciudad desigual, igual que muchas capitales latinoamericanas y muchas ciudades menores incluso también. Hoy día está en discusión si el conocimiento científico es relevante, o sea, imagínate, entonces como no estamos entendiendo parece lo que es el conocimiento científico. Hola, ya estamos casi listos para comenzar, pero antes quiero pedirte algo. Más del 60% de las personas que ven el podcast no están suscritos a mi canal, por lo que te pido que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Es algo muy sencillo que te tomará 10 segundos, pero que tendrá un tremendo impacto para nosotros, ya que nos permitirá seguir creando contenido de calidad sobre arquitectura, ciudad y además conversar con tremendos invitados como el que verás y escucharás a continuación. Este podcast es realizado gracias a Maciza, Graphisoft Archicad, Laminados La Vara, Ahumada y Wagner Arquitectos, IF Chile, Voilà Estudios. Hoy en el podcast de Arquitectura y algo más vamos a hablar sobre una dimensión de la ciudad que muchas veces queda fuera de los planos, las normativas y los renders. La experiencia cotidiana de quienes la habitan. ¿Cómo se siente una ciudad al caminarla? ¿Qué cuerpos son considerados y cuáles quedan fuera en el diseño urbano? ¿Qué podemos aprender de la experiencia cotidiana para diseñar mejores espacios públicos? Hoy conversamos con Karen Seaman Cuevas, arquitecta urbanista de la Universidad de Chile, magíster en diseño urbano de la Universidad de Barcelona, investigadora y docente en el campus creativo de la Universidad Andrés Bello y recientemente doctorada en Territorio, Espacio y Sociedad de la Universidad de Chile. Su trabajo se ha enfocado en movilidad, espacio público y experiencia urbana, especialmente desde la práctica del caminar como herramienta de observación, investigación y transformación territorial. Es cofundadora de la ONG La Reconquista Peatonal, proyecto con el que ha desarrollado investigaciones, metodologías participativas, caminatas, diarios móviles y proyectos pedagógicos para visibilizar cómo las personas experimentan cotidianamente la ciudad. Hoy queremos conversar sobre movilidad, cuerpo, espacio público y ciudad, sobre cómo se construyen territorios más humanos y sobre qué cosas seguimos sin ver cuando pensamos nuestras ciudades únicamente desde la infraestructura. Karen, bienvenida al podcast de Arquitectura y algo más. Muy ansioso de conversar contigo y de todos estos temas tan interesantes que le afectan a todos los que habitamos la ciudad. Así es. Muchas gracias por la invitación. No, de nada. Y bueno, voy a partir con la pregunta obligada de este podcast para que la gente te conozca un poquito más de quién es Karen Seaman. Muchas gracias. Bueno, ¿quién es Karen Seaman? Partiendo por el nombre del podcast, yo creo que tengo que decir que hace poco me reconcilié para decir que soy arquitecta, porque pasé mucho tiempo renegando de la disciplina de la arquitectura, quizás porque no me sentía una buena diseñadora o no quería como identificarme con eso desde que estudié el pregrado. Pero me pasó con el proceso de los años y la experiencia laboral probablemente, que me fui dando cuenta que sí soy arquitecta, pero otro tipo de arquitecta. Exacto.
y que quizás no genero arquitectura pura y dura, sino que más bien me preocupa cómo se experiencia esa arquitectura, cómo se experiencia el diseño urbano y cómo las personas viven su vida cotidiana. Y que también es una forma de hacer arquitectura, ¿no? Y creo que es Sin duda. importante relevarlo en la disciplina. Sí, Así que si me preguntas quién es Karen Sivan, quiero decir eso para partir. súper, genial. Oye, pero qué importante lo que estás diciendo, porque lo hemos hablado varias veces acá. La academia tiene un modo de enseñar en donde deja fuera muchas, pero muchas dimensiones de nuestro ejercicio profesional. Y pasa, como probablemente fue en tu caso durante muchos años, que al no calzar dentro de ese formato, el cual está muy arraigado en la academia, como el arquitecto diseñador, el que publica, el que hace cosas para la revista, que da conferencias, al no encajar en eso, hay muchos colegas que se sienten fuera de la disciplina, cuando realmente la disciplina es mucho más amplia que simplemente diseñar. Sí. Entonces, te agradezco y nada, súper importante lo que acabas de decir. Quiero saber en qué momento de tu vida llega la arquitectura. ¿Tienes recuerdos o nociones de ese momento? La verdad es que cuando decidí estudiar arquitectura no sabía mucho de lo que me estaba metiendo. Me agradaba mucho el tema más artístico, ¿no? Tenía una pasión por la historia del arte desde chica, como de leer cosas. No tenía ningún familiar o persona en el entorno cercano que fuera arquitecto o arquitecta. Entonces me parecía como algo que era como medio mezclaba un imaginario que yo tenía en la cabeza, que no necesariamente era Sí, igual a lo que pensaba, pero fue como un poco impulsarme a algo que tenía que ver con hacer cosas con las manos, que era algo que me acomodaba, pero al mismo tiempo con una estructura, ¿no? mm, Como que me sentía mucho más desafiada a hacer algo que no fuera estructurado, que fuera muy libre, como que decía, no, no me la voy a poder como ser creativa constantemente, entonces ya, necesito como algo que tenga creatividad, pero que a la vez también tenga algo como un pie forzado, ¿no? ya. Y yo sentía que la arquitectura reunía esas características Una y mezcla de cosas, sí, exacto, exacto, pero muy desde el desconocimiento de lo que era la disciplina. Sí. sí. Y entraste a estudiar arquitectura, ¿cómo se te hizo la carrera? ¿Fue fácil, fue difícil? Porque hemos tenido distintas visiones. Hay gente que lo ha pasado pésimo y otros que lo han pasado increíble. No, fue desafiante, sin duda, difícil en varios aspectos. Creo que es una mezcla de cosas porque lo pasé bien por las amistades, por las redes, por el experimentar un tipo de conocimiento que era eh, no solamente intelectual, ¿no? Sino que tenía que ver con el hacer, con el observar, con el estar en un espacio. No me di cuenta de eso en ese momento, quiero decirlo Claramente ahora. sí. En retrospectiva todo esto, Sí, sí. sí, como que es la respuesta de la Karen hoy día al 2026, pero siento que claro, fue desafiante en varios aspectos, me costaba mucho entender lo que tenía que hacer, ¿no? Venía de la estructura escolar que es como Mm, tan dirigida y de repente llegas a este espacio donde te hacen pensar, no sabes si el resultado es bueno o es malo, ¿no? sí. No hay una fórmula, sino que es como una intuición que vas desarrollando Mm, o algo por el estilo. Y sobre todo me costaba muchísimo física, matemática, estructura. Para mí una cuestión así como me esfuerzo demasiado y me da pésimo. Entonces tenía un desgaste muy por ese lado, pero en las asignaturas más como plásticas perfecto. disfrutaba mucho. Entonces creo que eso logró equilibrar la frustración. ¿Y las teóricas? ¿Cómo te digan las teóricas? Las teóricas me iba bien, Me sí. imagino. Me gustaba bastante, sí. Y curioso, porque en verdad también no sentí que las disfrutara tanto en ese momento, pero con el tiempo lo miro en retrospectiva y digo, oye, pero esta área en verdad podría haberme dado cuenta que era la que me estaba llenando mucho el corazón, ¿no? Y, Mm, y la mente finalmente, ¿no? sí, Las formas de hacer, no sé. sí. Oye,
Generalmente en el pregrado, por lo menos en los años en que yo estudiaba, eh, teníamos los ramos de urbanismo, teníamos los ramos de ciudad, que eran pocos dentro de la carrera. No sé, de 50 ramos que uno tiene en la carrera, 5 o 6 eran relacionados con urbanismo y ciudad. Ujú. Em, Poco y nada se veía. ¿En qué momento de tu vida empieza ese interés, entendiendo este contexto, ese interés por la ciudad? Mira, después de salir de la carrera, porque coincido mucho contigo, por lo menos en el momento que yo estudié también era muy poquito el porcentaje, ¿cierto?, de asignaturas orientadas al urbanismo. Y cuando yo salí, como tenía este como ya malestar de que no era como que quería diseñar tanto como objetos arquitectónicos, sino que más bien me quería experimentar otras cosas, me fui directo a trabajar en un municipio. Ya. Y ese municipio era rural, imagínate, una arquitecta sin experiencia, entonces llegué a un lugar donde tenía que hacer todo, desde el diseño hasta repartir las empanadas de la inauguración. Claro. Y me di cuenta que en un lugar donde hay menos recursos en cuanto a lo que se podría decir o conocer como hacer ciudad, la calle en sí mismo era tan importante. Mm. Entonces como que no eran solo los íconos, ¿no?, los edificios, sino que era la calle en sí mismo, la vereda, la calzada incluso, donde la gente que trabajaba como, no sé, temporeros tenían que andar en bicicleta en un momento en que la bicicleta todavía no era popular, o sea, como popular quiero decir como de, ¿no?, de Sí, tener masiva. ciclovía. Entonces como que yo decía, oye, aquí algo pasa, ¿no? Hay algo que yo no he visto nunca y que no me he preocupado de mirar y con esa preocupación creo que se me despertó como el bichito de que había algo más que el diseño como más objetual, diría yo, Sí, de la claro. arquitectura. Y ahí tuve la oportunidad con una beca de estudiar en Barcelona diseño urbano y ahí como que dije, conocí una ciudad en la cual el espacio público era así efervescente, ¿no? Estaban todo el mundo mezclado, nacionalidades distintas, idiomas. La calidad del espacio público, la construcción, los materiales, los aspectos de diseño que se veían. Bueno, estudié diseño urbano, entonces, claro, Sí, me claro. dedicaba a mirar mucho eso. Entonces, creo que ahí para mí fue como, wow, ¿no? Se te Como abrió otra esto, dimensión. totalmente. Y ahí como que yo siempre digo, me apasioné por el espacio público, así Mm. como, esto es lo que yo quiero mirar, hacer y pensar, ¿no? Sí. Qué buena vivir esta experiencia porque a veces uno podría llegar a pensar de que ir a trabajar a una municipalidad, como pucha, ya bueno, es lo que hay. Pero es una experiencia tremenda porque efectivamente los municipios, y sobre todo en este tipo de municipios rurales o de más bajos recursos, el profesional tiene que ver muchos aspectos que en otros lados no los ve. Desde preocuparse que, no sé, la reja del colector de agua lluvia, Total. que no sé qué pasó, hasta ya un proyecto más, no sé, un parque, una plaza, lo que sea. Entonces, ver esas distintas escalas, la verdad que es un aprendizaje tremendo y ojalá todos tuviéramos la oportunidad de hacer eso. Yo recuerdo, vuelvo a mi época, que no soy tan viejo, pero bueno, ya son varios años atrás. Eh, Son varios años, sí. En mi época nosotros teníamos 3 prácticas profesionales, Ajá. que era una municipal, Ujú. una en obra y otra en oficinas privadas. Y la verdad que era súper bueno porque te mostraba todo el espectro que tenía nuestra disciplina. Así yo creo que eso que te pasó fue buenísimo. Les quiero compartir un servicio ideal para quienes están desarrollando proyectos de arquitectura como espacios comerciales, residenciales, inmobiliarios, oficinas, educacionales, de salud y hotelería. Maciza cuenta con su servicio de especificación de revestimientos para interior Decora, donde su equipo técnico acompaña los proyectos desde la idea hasta la ejecución. ¿Qué significa esto? Cotización express, asesoría técnica, entrega de muestras, producción local y tiempos de entrega rápidos, para que la decoración de tus proyectos se pueda realizar con diseño sofisticado y respaldo técnico.
es un servicio pensado para quienes necesitan materialidades confiables, soluciones decorativas o acústicas de calidad. Si quieres cotizar o conocer más sobre este servicio, puedes escanear el QR que aparece en pantalla. Maciza, si puedes imaginarlo, podemos crearlo. Quiero hacerte una pregunta respecto a lo que dijiste. Dijiste, pude dimensionar lo que era hacer ciudad. Me gustaría si nos puedes definir qué es para ti hacer ciudad. Bueno, desde donde estoy parado hoy, me podría atrever a decir que hacer ciudad para mí es justamente dimensionar lo que vivimos cada día. Porque yo hago clases en general de urbanismo, diseño urbano. Siempre trato de decirle a mis estudiantes que no solo tenemos que mirar los grandes proyectos, sino que tenemos que mirar la vida cotidiana. Porque no siempre estamos viviendo en el superparque diseñado por un gran paisajista, sino que estamos viviendo en nuestro barrio, estamos viviendo en la convivencia con nuestros vecinos, en el espacio de la vereda, en el caminar al paradero de la micro o a la estación de metro. Entonces, para mí hacer ciudad es justamente tener la preocupación en, quizás citando lo que tú estabas diciendo, de mirar las distintas escalas, en mirar esa escala que tiene directa relación con nuestro cuerpo, con el otro, ¿no? Con las posibilidades de caminar de la mano con alguien y no tener que caminar en fila, con las posibilidades de sentarse y estar un ratito descansando, conversando con alguien, o solo, ¿no? O sea, como creo que hacer ciudad tiene que ver con eso, con preocuparse desde el momento presente hasta los eventos extraordinarios, ¿cierto? Pero claro. partir desde eso, ¿no? Desde ese día a día que constituye nuestra vida. Qué importante sería que todos los colegas entendiéramos la importancia de diseñar en todas las escalas, desde diseñar un escaño en una plaza hasta diseñar, como dices tú, el gran parque. Eso creo que ayudaría muchísimo a la calidad de las ciudades y también al desarrollo de nuestra profesión. ¿Qué viste en Barcelona que nos puedas contar que te abrió tanto la mente, que era distinto a lo que tú habías visto acá en Chile? La fijación en cómo nos movemos. Creo que eso fue un punto así como, existe una amplia gama de profesionales y de ideas que están enfocadas en algo que se llama movilidad y que yo antes no conocía con ese concepto, ¿no? Lo veía más desde el transporte, como de los medios de transporte, pero hay algo que se llama movilidad y que está relacionando muchas cosas que yo no he visto. Y hay una prioridad en eso que cambia la ciudad, ¿no? O sea, como eso yo creo que fue así como, wow, ¿no? O sea, claro, andar en bicicleta no solo es lindo, sino que tiene que ver con la contaminación, con la salud, con la eficiencia energética, con las maneras de relacionarse, con el construir sociedad. Oye, entonces para mí fue como, wow, ¿no? O sea, como aquí, cuando nos metemos las manos, ¿no? En ese diseño, estamos también modificando una manera de relacionarse con las otras personas y con el entorno, con otros seres incluso, ¿no? Entonces, como creo que para mí eso fue como el Wow, aquí sí. hay otra cosa que no me había dado cuenta. El concepto de movilidad. Sí, 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 porque como dices tú, está siempre relacionado como que fuera al sistema de transporte público, exacto, pero está la bicicleta, está el caminar, que ya exacto. vamos a hablar de eso. Porque, bueno, empalmemos al tiro con el hecho de caminar. Porque como mencionaba, bueno, tú tienes una ONG Ajá. y con esa ONG justamente estás muy preocupada respecto, y hablemoslo así, respecto a la movilidad desde el caminar y también desde el observar la ciudad desde el punto de vista del peatón. Ujú. Cuéntanos un poquito de tu ONG. Sí. Bueno, la Reconquista Peatonal nació de una pasión conjunta que teníamos con la Nicole Pumarino, mi amiga y colega con la cual fundamos la ONG, y que nos encontrábamos trabajando también en un municipio juntas, y todos los días comentándonos cómo era nuestra experiencia de llegar caminando a la oficina. Teníamos una situación privilegiada en ese sentido,
ambas llegamos en direcciones opuestas, pero caminando, o sea, privilegiada, digo, porque no todo el mundo puede ir caminando a su trabajo. Sí, claro. Y de alguna manera nos empezamos a contar con la Nico cada día cómo era esa experiencia, ¿no? Así como encontré un atajo, floreció el magnolio de la esquina, hoy estos zapatos me hacen mal, estas zapatillas están buenísimas, no está lloviendo, hace calor, no sé, como un montón de que era como lo que compartías mientras estaba en el trabajo y te das cuenta. Y en ese momento se publicó en español un libro que se llama Wanderlust, de la Rebecca Solnit, que es como una historia del caminar. Yo siempre trato de remarcar que, claro, es una historia del caminar del hemisferio norte, ¿ya? Entonces, Ok, igual claro. tiene como... Pero también era algo súper novedoso y nosotros ya lo vimos y dijimos, oye, tenemos que leernos este libro. Y ahí empezamos un poco a hablar más, a rayarnos un poco con el tema del caminar y decir como, ¡ay, qué importante! No sé qué. Y tuvimos la oportunidad de impartir un taller en un encuentro de placemaking. Y dijimos, oye, pero hagamos algo con el caminar. Bueno, y en esa ocasión invitamos a las personas que se inscribieron del taller, que era un evento de estos como internacionales que tienen un formato, ¿no? Que duran una semana. Entonces, las personas que se inscribieron, en general el público eran estudiantes con alguna beca que les permitía viajar a Claro. Chile, era en Valparaíso. Y no sé, financiar como un evento importante, así como caro, digamos. Y nosotras dando el taller, nos propusimos como invitar a las personas a que nos contaran cómo era su experiencia del caminar. Y para eso diseñamos unos cuadernos muy chiquititos, como una especie de cuestionario, una mezcla entre un cuestionario y un diario de vida. ¿Ya? Así como que les pasábamos a los participantes de ese taller, que se llamó La Reconquista Peatonal, Perfecto. y les dijimos, llenen esto durante esta semana que dura el evento del encuentro de placemaking. Y hicimos unas preguntas súper aburridas, muy como de lo que habíamos aprendido en la carrera. Así Claro. como, ¿qué ancho tiene la vereda? Como, ¿cuántas pistas tiene la calzada? Como, ¿hay postes que te interrumpen tu caminar? Como, y con la Nico siempre nos reíamos de eso porque decíamos, tus cuadernos, qué aburrido. O sea, yo no sé cómo esta gente quiso participar igual. Y claro, cuando nos devolvieron esas bitácoras y las pegamos en la pared, porque estaban diseñadas, siempre las hacemos como un acordeón para que después puedan colgarse, nos dimos cuenta que las habían transformado en algo mucho más interesante, ¿no? Que venían historias de vida, Buenísimo. historias de amor y desamor, memoria, ¿no? Recuerdos de infancia, miedos, comparaciones con los lugares que habitaban. Eran personas de distintos lugares, distintos países de Latinoamérica más que nada, pero también habían personas europeas. Son unas diferencias que tenían que ver con si eran mujeres, si eran em, minorías sexuales, si eran de cierta edad o de otra, si tenían el color de la piel más oscuro o más claro. O sea, Claro. Todo afectaba en cómo miraban la ciudad. y ahí fue como, oye, pero aquí hay algo en lo cual en mi trabajo donde diseño el espacio público o planifico el plan regulador, no está, Mm. ¿no? Como cómo toda esta capa de cosas que me están contando, las incorporo en mi manera de hacer, ¿no? En esto que hago todos los días y me dedico, ¿no? 8 horas diarias al menos a trabajar y de repente llegan todas estas historias así diciéndonos, lo paso mal, lo paso bien, me gusta esto, me gusta lo otro, como evaluando, ¿no? Esa vida en la ciudad, ¿no? Mm. Entonces, creo que ese fue el momento, ¿no? En que dijimos, chuta, caminar no es solo llegar de un lado a otro, Mm. ¿no? Sino Sí. que es mucho más que eso. Entonces, ahí Y empezó, ahí digamos. parte la ONG. Sí. Ahora, cuéntame cómo, me imagino que ya con la experiencia en el fondo de haber recopilado harta información, ¿cómo este tipo de información de la experiencia del usuario, del que camina una ciudad, eh, puede transformarse en algo concreto? Por ejemplo, tú mencionaste en los planes reguladores, en información que acoja la normativa, los planes reguladores, el mismo diseñador del parque, del municipio que diseña la vereda. ¿Cómo se puede traducir? Porque
cuando tú me lo cuentas, lo encuentro increíble, pero esa información, ¿cómo la pasamos a este otro lado? Es súper desafiante porque primero tiene que ver con, yo creo, una etapa de como convencimiento. Porque al final yo siento que una se transforma como en una predicadora un poco, ¿no? Sí, Como claro. que entonces, y creo Hay que también, evangelizar con una idea. Sí, tal sí, cual. y también me parece necesario, porque son como cambios de paradigma igual. Porque claro, o sea, hay maneras de sacar un manual en el cual tú puedas indicar ciertas como perspectivas de diseño a incorporar, no sé, po, la importancia de los asientos, de la sombra, ahora que estamos con olas de calor, ¿no? O un clima cambiante, o la perspectiva de género, ¿cierto? Y hay muchas personas y agrupaciones que han hecho un trabajo muy importante en ese sentido. Pero creo que la primera etapa siempre es como poder ponerlo sobre la mesa, ¿no? Con esas personas que toman decisiones, porque siento yo que el nivel como técnico de las instituciones rápidamente absorbe o se interesa. Mm, Puede ser discutido o no los distintos temas o aspectos que puedan influenciar el diseño. Pero después vienen como los que toman las decisiones, ¿no? O sea, también yo creo que esa es una dimensión que se aprende mucho en el urbanismo, como que es muy político. sí, claro. Entonces, cómo esas perspectivas afectan en las decisiones de la vida cotidiana justamente y se reflejan en el diseño. Entonces, creo que tiene varias etapas como esa respuesta. Una tiene que ver con eso, como con contar esto, conversarlo, o sea, este espacio así súper importante, ¿no? Ir a reuniones, contarle a las personas, ¿sabéis por qué es importante? Por esto, porque te ha pasado que cuando camináis con tu mamá que tiene 80 años, le cuesta más, no sé qué, ya, no son solo sus rodillas, ¿no? Es que las veredas están rotas, o sea, como hay un montón de cosas distintas. ¿O te ha pasado cuando vayas a buscar a tu hijo al colegio que, no sé, si tienes la posibilidad de ir en auto, hay un alto tráfico, a lo mejor podría ir caminando? ¿Sabéis por qué el transporte público es importante? ¿Sabes que sería muy, muy genial que todos quisiéramos andar en transporte público por estas razones? No sé, quiero decir como que hay una dimensión que es muy de conversación Sí. y de compartir las ideas y los pensamientos para que haya un cambio de paradigma. Y después también la otra dimensión que es material, y en la cual puedes hacer recomendaciones de diseño de por qué es importante tener espacio para descansar, por qué es más inclusivo para las personas de la tercera edad o para las personas que cuidan o las que tienen alguna enfermedad de base, ¿no? Como un escaño no es solo un escaño, es una oportunidad de salir y extender el espacio de tiempo que tienes en el espacio público, de ser más autónomo o entender que la autonomía no es valerte por ti mismo solamente, sino que tiene que ver con también encontrar un espacio social, ¿no? En el Mm, cual puedas también desarrollarte a pesar de tu condición física o etaria o racial o migratoria, ¿no? así es. Entonces, creo que es súper desafiante porque es difícil como decir, sobre todo como si haces esto vas a obtener esto, ¿no? Mm, Entonces, sí. como Este capítulo del podcast llega a ustedes gracias a Graphisoft, creadores de ArchiCAD. Si eres arquitecto, probablemente sabes lo complejo que se ha vuelto a desarrollar un proyecto hoy. Diseño, coordinación con ingenieros, documentación, cambios constantes y todo eso manteniendo el control del proyecto. ArchiCAD aborda justamente ese desafío. Es una plataforma BIM que permite desarrollar el edificio completo en un modelo digital inteligente, donde toda la información está integrada. Eso significa que puedes diseñar en 3D, generar automáticamente plantas, cortes y elevaciones y además coordinar el proyecto con todo el equipo en un mismo entorno de trabajo. En otras palabras, menos tiempo corrigiendo planos y más tiempo pensando en arquitectura, porque es un software pensado para arquitectos. Si quieres saber más sobre ArchiCAD y lo que puedes hacer por tu flujo de trabajo, visita el sitio web de Graphisoft escaneando el QR en pantalla y síguelos en sus redes sociales. ArchiCAD, la mejor experiencia de diseño. Ahora sí, volvamos con el podcast. La ONG está ¿en qué etapa está la reconquista peatonal? Porque, como lo hablábamos recién, o sea, primero me imagino hay una recopilación de información. Ustedes tienen una especie de este librito, creo que ustedes todavía lo tienen y que hacen como un modo de investigación que ustedes ocupan. Pero después de recopilar toda esa información,
eh, ¿qué se hace con esa información? Efectivamente, ¿están las instancias como para poder presentársela a un ministro, a un alcalde? ¿Hacen algún tipo de actividades? ¿Cómo lo han trabajado ese aspecto? Sí, ha sido algo que se ha ido transformando en el tiempo, también en base al aprendizaje que hemos ido obteniendo, porque al principio nos pusimos a juntar nomás diarios móviles, que les decimos, y después teníamos millones, no millones, pero miles, y era como, wow, ¿qué hacemos con esto? Y creo que fuimos encontrando la manera de darle justo una forma como de investigación y trabajar con instituciones públicas como municipios para apoyar, por ejemplo, diagnósticos de movilidad o algún plan comunal en el cual quisieran integrar aspectos específicos, pero cada vez más puntuales. Fuimos, por ejemplo, hemos hecho muchos proyectos que tienen que ver con infancia y adolescencia, em, como para integrar como la perspectiva de niños, niñas y adolescentes en esta vida cotidiana, en la manera de hacer ciudad o de diseñar el espacio público. Y hemos encontrado en ese sentido como distintas como herramientas que nos ayudan un poco a traducir estas investigaciones, ¿no? Desde talleres en los colegios, ocupando alguna hora que se integra el currículum escolar, no sé, orientación, nos ha tocado en algunos casos, trabajando con la comunidad escolar desde los profesores, los directores, apoderadas y apoderados para como integrar a los niños y niñas, eh, haciendo talleres como semanales con ellas, con ellos y tratando de darle la importancia, porque al final lo que nos pasa mucho con la reconquista peatonal es que cuando empezamos un proyecto, las personas que van a participar nos dicen, pero ¿a quién le puede importar cómo es salir yo de mi casa y llegar al colegio, no? Los niños del tiro nos decían eso cuando empezamos a trabajar con ellos. Y ahí entonces, de nuevo, ¿no? Empezar como, es que sí es importante, porque imagínate esto, ¿cómo lo pasas tú? ¿Llegas bien, llegas mal? ¿Es una experiencia buena? ¿Te dejan salir sola? No, no puedes, tienes que andar siempre acompañada. ¿Eso cómo transforma tu itinerario de vida? O sea, como, bueno, no sé, distintas cosas. También ocupamos la herramienta de caminatas colectivas, que es salir a caminar juntos, porque no sé si te has fijado, Sergio, pero cuando uno camina con alguien, tienes un Es otra ritmo, dinámica. te vas, ¿no? Te acostumbras al ritmo del otro. O sea, hay alguien que frena un poquito más o se adelanta, ¿no? La conversación en general fluye bastante bien. Y si estás en un lugar donde uno conoce y el otro no, tratas de mostrar, cuentas cosas que te pasaron, conectas con el espacio y le transmites al otro, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? Entonces, siento yo que es una herramienta muy buena para empatizar, ¿no? Para decir Sí, como, claro. ¿sabéis qué? A mí también me pasa. O no, nunca me había dado cuenta. ¿Por qué será que esto es tan distinto? ¿No? Mm. Entonces, bueno. Y después en general llegamos a hacer algún informe en el cual le entregamos a las autoridades con las cuales la comunidad que hemos trabajado, ya sea un municipio o otras tipo de instituciones. Hemos tenido la oportunidad también de ganarnos fondos para hacer esas investigaciones. Que creo que eso ha sido genial, como darnos ese espacio de poder decir, oye, esto es un proceso que funciona y que podemos llegar a discutir después, ¿no? Con expertos, con otras personas que están tomando las decisiones de la ciudad. No solo entregar como el informe, ¿no? Y decir, bueno, esto es lo que estudiamos, sino que seguir como en un proceso de discusión, ¿no? Mm. Yo creo que todavía no llegamos a tener un final como súper resultado. No sé si en realidad no es Quizás quizás el es interés, que ¿sabes? eso te iba a decir, quizás no necesitan llegar a un final, porque es un proceso constante y es dinámico y va cambiando y probablemente en 5 años más los requerimientos y las visiones también van a ser otras. Entonces es súper dinámico. Te tengo que hacer una pregunta polémica. Te voy a poner en aprieto. De hecho, no está en la pauta, así que te voy a sorprender. Em, pero tengo que preguntarle a una experta en ciudad y en el tema peatonal. eh, ¿Qué opina, independiente del tema político, porque esto lo han politizado mucho, y a mí me interesa más el tema técnico? ¿Qué opinas respecto a lo que pasó con el Paseo Bandera? Mira, pregunta polémica. Polémica, polémica. Pero es interesante saber porque Interesante. efectivamente alguien podría decir, oye, es que el centro estaba cortado y no está esa conexión. Alguien podría decirlo así. Ujú. Pero por otro lado, privaron a una parte del centro de Santiago de un espacio público que la verdad que
funcionaba bastante bien y que efectivamente tenía problemas, porque bajo el paso de nivel había un tema de incivilidades, de peligro, etcétera, pero que se podía solucionar con arquitectura, con urbanismo, con Claro. decisiones de diseño. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, me parece una pregunta súper importante, porque como bien dices tú, tra- al final posiciona un problema, ¿no? Mm, Porque creo yo que al principio, a mí me encanta como analizar como los procesos de las transformaciones, porque al principio el problema era que no iban a pasar más las micro y los autos y como esa conexión, ¿no? Porque tú mismo ocupaste la palabra conexión, como ya no hay una conexión. ¿Conexión de quién? ¿De quiénes? ¿No? ¿Quiénes son los que están desconectados ahora? Bueno, y, y de repente se construye el paseo de bandera como peatonal, ¿no? Y el problema se traslada absolutamente, ¿no? Ya no, nadie habló después de sino que era como si es feo o bonito, ¿no? Si los colores que pusieron, si el mobiliario que se puso, si hay publicidad de un privado, si no, no sé si te acuerdas, pero los problemas se trasladan rápidamente en la ciudad porque el uso se transforma muy rápido, ¿no? O sea, como es una cosa así, y claramente una calle como Bandera, en un centro tan como efervescente, ¿no? Empiezas a estar plagado de personas caminando y ocupando ese espacio y ocupando los asientos y descansando, almorzando, ¿no? con la Los cantidad de edificios que lugares. había alrededor, además. Exacto, entonces yo diría que falta justamente discutir más este tema de la falta de espacio público. Mm, Porque no es una cosa solo de que los peatones o el transporte público o las bicicletas o los automovilistas, sino que tiene que ver con el espacio que nace en el cual construye sociedad. O sea, como que yo creo que falta un poco más poner esa discusión sobre la mesa. No sé, es mi sensación. Entonces, no sé, como que siento que las discusiones a veces se centran en unas perspectivas que no están siendo holísticamente o integrando los distintos elementos. Yo me hubiera cuestionado más si las personas que no pudieron usar el transporte público que iba por esa vía se vieron afectadas en algún sentido. Como que no me molesta un poco que las discusiones no tomen esos temas. O sea, no sí, sé, claro. por, Con datos. con datos, de nuevo, muy majadera quizá, de la vida cotidiana, porque, no sé, o sea, como, ya, una vía importante para el transporte público. Y yo pienso, tenemos un montón de calles en la ciudad que todavía son reversibles, vías reversibles, que afectan directamente a los usuarios de transporte público y que nadie las cuestiona. Y yo digo, pero, a ver, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo, no, en esta ciudad? No sé, pienso, por ejemplo, en la calle Salvador. En la gente que va al hospital, ¿saben lo que es tener una micro sí un día y al otro día, o sea, en un periodo En del un día periodo del sí, día, en sí. otro periodo no? Cuando venís de regiones y no entendís por qué Sí. esta ciudad da vuelta a las calles para privilegiar un tipo de transporte en un horario y no en otro. Entonces, lo traigo a colación porque siento que me falta esa discusión todavía en el Paseo Sí, claro. Bandera. ¿Sabes? Sí. Como que al final se polarizan, ¿no? Los usuarios, pero no estamos hablando de lo que es justamente hacer ese espacio público vivible, sostener lo que es estar en sociedad, sobre todo en el centro de Santiago. Entonces, yo encuentro que faltó mucha discusión, ¿no? Creo que ahí Fue una decisión apresurada. una decisión apresurada, sesgada, con una perspectiva muy estrecha para estar en este siglo, siento yo, en este cambio de paradigma, ¿no? O sea, como, Sí. no sé, como que siento que tenemos que discutir más esos temas públicamente. Sí. Ahora te voy a poner en aprieto porque efectivamente el urbanismo históricamente y probablemente desde la revolución industrial en adelante siempre le ha dado mucha importancia a la movilidad vehicular. Ajá, Siempre ha sido así. Las ciudades se han empezado a construir de un tiempo a esta parte desde la movilidad vehicular. ¿Ya? Eh, ¿Por qué crees que se ha dado eso? ¿Cuál fue Yo me imagino que en algún momento hubo una necesidad, ujú. pero hoy día, como dices tú, ese paradigma probablemente se está viendo en conflicto y hay que cambiarlo. Y hay que tener la flexibilidad para darse cuenta. Sí.
Antes de seguir con el podcast, te cuento un dato arquitectónico más que interesante. Me encuentro donde alguna vez funcionó la histórica Sombrería Girardi. Aquí hoy late un nuevo corazón creativo. IF Chile, el mejor y más grande cowork de Chile. Ubicado en Avenida Italia 850, IF Sede Italia es un espacio que cuenta con oficinas privadas, sala de reunión, cowork flexible y equipamiento de primer nivel. IF Italia, una historia, diseño e innovación. Si quieres más información, ingresa a ifchile.com, busca la sede Italia y sé parte del lugar donde grabamos nuestro podcast de arquitectura y algo más. Un espacio con carácter, alma e historia. Ahora sí, continuemos con el podcast. Cuéntame un poquito de eso. ¿Por qué crees tú que el urbanismo históricamente le ha dado más importancia al tema vehicular? Bueno, ahí se mezclan hartas cosas que tienen que ver con los procesos históricos, ¿no? Ya lo mencionamos antes un poquito, ¿no? De las decisiones políticas y por supuesto también del poder económico. Entonces, las ciudades están estrechamente vinculadas, ¿no? En cómo es el desarrollo tecnológico, económico, Sí, claro. industrial, ¿cierto? Entonces, em, finalmente el urbanismo es un reflejo de ello, ¿no? Entonces, de cómo va no solo avanzando la tecnología, sino que también cómo se van orientando como los poderes políticos y administrativos que se reflejan materialmente, ¿no? Y al final el automóvil, claro, tiene que ver con con el petróleo, con la construcción, con el hormigón, o sea, es muy interesante, ¿no? Ver los fenómenos así como categorizados o haciendo como un listado de herramientas, ¿no? De todo lo que conllevan. Entonces, claro, como este símbolo de la modernidad, ¿no? Por un lado, de las autopistas, del éxito, por otro lado, de tener un automóvil, y en el cual también yo siento que hay que tener mucho cuidado de entenderlo, porque tampoco, o sea, como no podéis juzgar a alguien por querer tener un auto, sino que lo que tenéis que lograr, de nuevo, así como volviendo a esto de evangelizar Sí, o claro. comunicar bien las cosas, es como entender que no sea un sinónimo de éxito, ¿no? Sino que justamente que el transporte público sea de calidad sea el símbolo del éxito. Entonces, yo entiendo, es un proceso lento, además, cuando somos países que somos más jóvenes, ¿no? Tenemos una historia acelerada, nos llegan las tendencias de Sí. urbanismo, igual que en otras disciplinas, por supuesto, nos llegan así aceleradas, cortito. Yo siempre digo como que hay que observar lo que pasa en la calle y la infraestructura siempre va después, como más tarde, ¿no? En Sí. nuestro caso, o sea, yo me acuerdo con el tema de la ciclovía, cuando empezaron a hacerse en calzada y era como, ay, van a sacar una pista de auto, de estacionamiento. Pero para motivar el ciclismo, yo decía, ¿qué motivar el ciclismo si está toda la gente en bicicleta? No somos Sí. como un país que necesite como abrir este espacio. O sea, por supuesto que se motiva más gente, pero quiero decir, ya están los problemas en la calle, Sí. ¿no? Entonces vamos un poquito más atrás por el tema económico y todo. Bueno, quizás me desvío un poco, pero lo que quería decir es como que hay, yo creo que es difícil primero posicionar socialmente como el auto así como el enemigo, porque venimos con una historia en la cual cómprate un auto perico, ¿no? O sea, Sí, claro. entonces cómo trabajamos ese cambio tiene que ser súper integrado, o sea, tiene que Y ser bueno andar en transporte público, tiene que ser, ¿cachai? sí, es Como que eso es, lo que pasa es que cuando tú analizas, el auto no es la solución, si ese, no es la única solución. Efectivamente venimos de una cultura en donde el auto es aspiracional, tener un auto y ojalá cada vez un mejor auto, es muy aspiracional, eh, pero no se trata de demonizarlo, se trata de entender que es una de las opciones que hay. Y nuestro transporte público, voy a hablar de Santiago, porque en regiones todavía todo esto está en desarrollo. Nuestro transporte público es muy bueno en general. Nuestra red de buses, el metro ni hablar, y que va mejorando cada día más, es muy bueno. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo vengo de una generación en donde nos subíamos a la micro colgando, en las sí, micros amarillas. Los que no conocieron, bueno, probablemente tú lo conociste también, pero era otra historia, o sea, ni totalmente. comparado a lo que tenemos hoy día. Sí. Entonces, tenemos un muy buen sistema de transporte público, pero falta todavía la cultura.
de entender de que Sí, la ciudad se puede andar en auto, se puede disfrutar en transporte público y se puede caminar. Pero también, y esto lo linkeo ahora con la pregunta que te voy a hacer, está relacionado con las escalas. Porque caminar, por ejemplo, Venecia, la escala que tiene Venecia, bueno, las condiciones geográficas claramente, pero caminar Venecia es muy natural, es muy asequible. Uno se va metiendo por estos callejones y lo puede hacer. Pero sería impensado creer que Santiago tú lo puedes caminar de lado a lado, por un tema de escala, de tamaño, y ahí vuelvo. O sea, se necesita ciertos como conectores, me da la sensación, porque tú puedes caminar por áreas. Tu barrio puede ser totalmente caminable. ¿Cómo crees tú? No, cambio la pregunta. ¿Crees tú de que nuestra normativa, de que los planes reguladores están abordando la escala del peatón eh, dentro de la escala de la ciudad o dentro de la escala de los barrios? mm, sí. Yo creo que para responder esa pregunta hay que traer una palabra que es bien manoseada, pero que es la desigualdad. Y porque muchas veces identificamos que la ciudad, sabemos que Santiago es una ciudad desigual, igual que muchas capitales latinoamericanas y muchas ciudades menores incluso también, muy desigual. Pero, ¿de qué desigualdad estamos hablando, cierto? No es solo la desigualdad No, socioeconómica de las personas, sino que es una desigualdad material, ¿no? Entonces, si bien, como bien decías tú, tenemos un sistema de transporte público que ha evolucionado positivamente, igual existen sectores de la ciudad en que no hay paradero de micro y si está no. lloviendo la gente tiene que estar bajo la lluvia, o no hay pavimento y tienen que estar sobre el barro. O la frecuencia del bus no es el mismo que en la Alameda o en Providencia, ¿cierto? Entonces, esa desigualdad que se refleja no solo en el ingreso económico, que ya es un tema, ¿no? De cada familia, sino que se refleja en si el bus que tomaste tiene aire acondicionado o no tiene, en las veredas si hay o no hay, qué ancho tienen, ¿no? En el tipo de material en el cual está ahí, situado, ¿no? O sea, como en si hay árboles, si no Mm. hay árboles, hay luz, no hay luz en la noche. Entonces, como que hay que mencionarlo, ¿no? Las dimensiones de la desigualdad no son solo socioeconómicas, sino que son físicas, son materiales, son Territorial. corporales, o sea, es todo lo que involucra, ¿cierto?, el Sí. concepto de territorio. Entonces, ante esa pregunta, Sergio, creo que se hace un esfuerzo en muchos lugares más que en otros y que a lo mejor no tenemos herramientas de planificación que puedan incorporar tan directamente el tema de la caminata. No sé, siento yo que tenemos muy segmentadas quizás las perspectivas ministeriales, por Ujú. ejemplo, las alcaldías, o sea, hay diferencias sustanciales, ¿no? De Claro, repente una calle se divide una comuna en el eje de una calle y es totalmente distinta de un lado a otro. sí, claro. Entonces está todo enmarañado, como se dice Sí. ahora, ¿no? Entonces, bueno, creo que faltan herramientas, yo siento, o juntar más las cosas, no sé, de repente pienso que estamos pensando muy como vivienda, la ciclovía, no sé, el hormigón del tajamar, no sé. Pero falta un poquito tener, yo creo, herramientas o formas de hacer ciudad, quizás podríamos decirle a raíz de esta conversación, que integren más las cosas, ¿no? Ujú. Directrices. Como, Directrices generales que permitan, en el fondo, tomar decisiones más unificadas probablemente. exacto, porque es difícil para los equipos técnicos. Bueno, mi historial es súper del sector público, entonces es difícil, debo decir, como con la normativa actual, hacer como cosas integradas. Porque en general tenéis que pelear por un presupuesto que atañe a un tipo de aspecto y no integra, o una decisión política que también es por un aspecto y no integra otro. Los mismos ministerios, ¿no? Cuesta a veces como que conversan. Entonces, chuta, eso está totalmente vinculado con la manera en que podemos hacer el espacio público. Entonces, yo creo que nos falta así como un movimiento Sí. de ideas, una revolución así en la cual podamos como transgredir algunas cosas y ahí realmente trabajar de forma más integrada, no sé. Por eso creo que son tan valiosas las conversaciones sobre estos temas. Tal cual. Oye, y vuelvo, estoy linkeando cosas entre lo que hemos conversado, lo que me estás diciendo ahora, porque
Esto que tú hablas de poder tener alguna guía, algo más general que permita a los equipos técnicos tomar decisiones, yo creo que también tiene que ver con ampliar la visión y las decisiones de los equipos políticos, Ujú. como hablábamos. O sea, y voy a poner otro ejemplo. La suspensión del presupuesto para el GAM, lo de la ciclovía, vivienda, al final se transforman en unas discusiones, pero efectivamente en datos uno no sabe cuál es realmente la necesidad. Capaz que no sea ni siquiera la ciclovía, ni la vivienda, ni el GAM. A lo mejor las preocupaciones son otras. Lo que hay que atacar es otra cosa. ¿Faltan datos? ¿Crees tú que faltan datos de la ciudad para tomar mejores decisiones? Yo creo que sí. O sea, falta más poner justamente en conversación lo que es investigación con lo que es hacer, ¿no? El hacer cotidiano. O sea, porque claro, pueden faltar datos, pero quizás hay, o más bien hay potencial para hacer esos datos, o hay una forma de mirar también cómo la generación de conocimiento no es solo dentro de las universidades, sino que es en el espacio público o en las instituciones, ¿no? O sea, como más mezclar esos mundos, ¿no? Siempre se habla de que la academia sea mucho más, em, influya más en las políticas públicas, ¿no? Como que tenga una conexión directa con la realidad. Entonces, ¿cómo facilitamos eso, no? Como que yo creo que el cuestionamiento y la inquietud está en la mayoría de las personas. O no sé, si a lo mejor siempre peco de optimista, pero yo tiendo a pensar que sí, ¿no? Mm, Que sí la tenemos, está ahí en el ambiente, la tenemos que amalgamar, no sé, sí, como, claro. ¿no? Como, entonces creo que justamente deberíamos ponerlo cada vez más en discusión. O sea, hoy día está en discusión si el conocimiento científico es relevante. O sea, Sí. imagínate, como, entonces como no estamos entendiendo, parece lo que es el conocimiento científico, Mm, o lo estamos expresando, comunicando mal, o algo tenemos que hacer, porque hay una falla ahí en nuestra manera de comunicarnos socialmente, en la cual algunos estamos entendiendo una cosa y otros estamos entendiendo otra. Entonces, de nuevo, como que siento que es algo que necesitamos justamente contrapesar, discutir, poner ahí, no, machacar, 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 porque faltan datos es una excelente pregunta. ¿Realmente faltan datos? Pero está el potencial de sacar esos datos, solo que no no estamos se está. trabajando juntos, o sea, como, ¿no? Estamos Sí. como Hay una, tirando para hay una lados desconexión distintos. importante entre los distintos ámbitos, entre la política, entre la academia, entre los usuarios, efectivamente hay, como ocupaste tú la palabra, falta una amalgama que una todo esto para que de verdad empecemos a dialogar porque es tremendamente necesario. Claro, como para que no sea tendencioso al final, ¿no? Porque Sí. nos juega súper en contra. La administración cambia la idealización. La ciclovía parece un símbolo político en un Mm, momento y eso hace que la ciudad pierda una continuidad. Entonces, ¿qué está pasando en ese punto? Yo creo que mm, eso es lo que tenemos que como mirar, ¿no? Ir ahí al zoom y decir como, pero a ver, mm. tenemos que tomar distancia y mirar esto de nuevo, porque hay algo que está fallando totalmente en la manera en que estamos construyendo este pensamiento que quería ser colectivo, ¿no? Como un sentido común. Hay como una pérdida de eso, ¿no? Un agotamiento también, siento Sí, yo, claro. como de... Si uno mira con atención muchos proyectos de arquitectura contemporánea, hay algo que se repite cada vez más: el uso de madera estructural como parte central del proyecto. No solo por su resistencia, sino también por la posibilidad de crear estructuras limpias, espacios amplios y una materialidad muy noble. En Chile hay una empresa que está empujando ese desarrollo: Laminados La Vara, dedicada a la fabricación de vigas laminadas y soluciones estructurales en madera para proyectos de arquitectura. Trabajan con maderas seleccionadas y procesos técnicos que permiten desarrollar piezas estructurales precisas y confiables. Y lo que realmente los caracteriza es su manera de trabajar, muy cerca de los arquitectos, acompañando el desarrollo de los proyectos y ayudando a transformar las ideas en soluciones constructivas reales. Así que ya sabes, Laminados La Vara. Síguelos en Instagram y visítalos en su sitio web escaneando el QR que aparece acá. Continuemos con el podcast. Yo tengo el dato de que ustedes en la Reconquista Peatonal
han trabajado con más de 1.500 caminantes, lo cual es un número importante. Los felicito por eso. Me gustaría saber qué dato dirías tú que ha sido clave que han recopilado en esta experiencia de estos 1.500 caminando. Hay muchos. No. Pero pienso de inmediato en los niños y niñas y los adolescentes. Como que para mí, muy desde mi perspectiva, lo Sí, que he obvio. visto, y también como haciendo eh, como poniendo la nota de que no es como algo que descubrimos nosotros, porque también creo que siempre hay que como mirar a las personas que vienen Sí, claro. como que están a tu alrededor y que te han inspirado, porque hay muchas organizaciones que han logrado cosas importantes y creo que en ese sentido los estudios desde la perspectiva feminista han aportado un montón también en visibilizar eso, pero lo conecto con tu pregunta porque de alguna manera, para mí, el equipo que trabajamos en la Reconquista fue algo así como una epifanía, ¿no? Entender cómo los niños y niñas son ciudadanos Mm. desde chicos y tienen una perspectiva crítica de la ciudad. Y no están preocupados de que tú les pongáis más juegos infantiles. Están más preocupados, también, por supuesto, pero están preocupados de que hay basura, de que hay olor a caca, de que está sucia la calle, de que los abuelos no pueden caminar bien cuando van con ellos a comprar al negocio en la esquina. Mm. Entonces, yo como que me gusta mucho pensar eso porque, por supuesto que las personas que estudian en los estudios de infancia, ¿cierto? De niñeces, tienen mucho más conocimiento de lo que yo estoy contando ahora, pero para mí fue revelador porque dije, chuta, ¿no? O sea, desde la arquitectura para mí era como, niños, como un parque, ¿no? Juegos. Pero cuando le pregunté a los niños, ¿no? Como, Te dan ¿qué otra están respuesta. viendo? Es que, entonces yo digo, ¿en qué punto de nuestro crecimiento perdemos ese sentido común? O lo dejamos de lado, pienso de O nuevo lo quizás desde el normalizamos. optimismo. Exacto. Mm. Como si es que cuando somos chicos podemos tener ese espíritu tan crítico, ¿no? Y yo creo que también, de nuevo, con estas herramientas que te contaba que usamos en la Reconquista, creo que las personas lo despertamos. Porque vamos a caminar juntos y decimos, oye, si en verdad me gusta caminar esta calle porque tiene unos árboles preciosos. Sí. Y es súper significativo. Y ahora entiendo el valor del arbolado urbano, ¿no? No es solo bonito, sino que es sombra, es frescor, es una sensación, es una relación de mi cuerpo, una escala de nuevo, como decías tú, más situada con mi cuerpo. Entonces, creo que justamente eso ha sido como la más revelador. Y parto de los niños, pero ahí integro, ¿no? Como esa visión de reconectar con unas cosas que son pueden ser chiquititas, pero son tan De valiosas. hecho, y son súper detallistas porque el otro día iba caminando con mi hijo de 5 años, lo fui a buscar al colegio y fuimos caminando eh, y pasamos por un sitio de Eriazo. No te miento, en un borde había un papel de algo que no sé qué era. Y va y me dice, mira papá, esas personas no cuidaron el mundo, ¡Ah! tiraron un papel. Y yo, Imagínate. ¿qué? Un papel había, pero mira la conciencia que él tiene de ir caminando por la ciudad y ver eso y al tiro el foco. Entonces, toda la razón en lo que dice y es interesante también escuchar esas voces que muchas veces también no son escuchadas porque no votan. Totalmente. Y si tú te fijas en la manera en que conectan con el espacio, así como tu hijo, Sí, además como que vamos creciendo y nos vamos distanciando un poco sí. Es también, que lo ¿no? normalizamos, lo que te decía. Como que ya no tocamos la reja así, tiqui, 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 ti, o que, no sé, los árboles, o hay una cosa táctil también Sí, claro. desde los niños, desde su cuerpo, una cosa de escala también de estar más cerca del suelo, entonces sentir más, no sé, como alguna vez leí un estudio muy bonito de que uno cuando pequeño en general te gusta, por ejemplo, recoger piedra, como cosas que tú decís, en el sistema productivo no tiene ningún interés, ¿no? ¿A Mm, quién le importa? ¿Para qué me sirve esta piedra en el bolsillo? sí, claro.
pero hay una conexión con el territorio que se nos va perdiendo. Y tiene que ver con lo que dices tú, mirar solo a ciertas personas, ¿no? Eh, Al final diseñar para un tipo de usuario. Sí. Quiero traducir un poquito esto porque nos ve en general, obviamente, muchos colegas, muchos arquitectos, pero también nos ve gente que no es de la disciplina. Y es interesante esto que dice, esta relación del cuerpo con la ciudad, y que es súper importante. Y voy a poner el ejemplo de afuera, obviamente, Londres. En Londres, por ejemplo, que está lleno de parques, placitas Mm, por todos lados, esta relación es súper normal ver gente tirada en el pasto en Londres, inclusive con el clima que ujú, tienen en invierno, que hace mucho frío, o haciendo cosas en los parques. Eso habla de una relación del cuerpo de quienes habitamos con la ciudad, ujú, en cómo se camina. Voy a traer otro ejemplo local, Apoquindo. Apoquindo frente donde está la municipalidad, ujú. el ancho de las veredas. El ancho de las veredas permite caminar de una cierta manera que no es igual a como tú caminas en la Alameda, no sé, en el sector de San Antonio, por ejemplo, que es una área un poquito más pequeña. Entonces, toda esa relación con el cuerpo es tremendamente importante. Eso es también un factor a estudiar dentro de lo que ustedes hacen en la Reconquista. Sí, totalmente, porque el caminar, ¿no? Tiene una relación directa con lo corporal. Y siento que hay una manera también en lo que tú reflexionas de vivir ese espacio que necesariamente está vinculado con nuestro cuerpo. O sea, no solo en los sentidos que estamos acostumbrados, quizás los olores o el ruido, ¿no? Que son como cosas inmediatas que podemos percibir o no en el Porque hay árboles espacio. y hay viento. Exacto, exacto, sino que tienen que ver, justamente iba a decir eso, como con la temperatura, ponte tú, la piel. Yo tuve la gran oportunidad de estudiar ahora un doctorado, y lo digo porque fue una oportunidad de profundizar en un tema durante muchos años, como también es una situación muy privilegiada, ¿no? Sí, claro. Y como justamente vinculada con el cambio climático, el cuerpo y el caminar. Y me di cuenta que claro, o sea, hay sentidos que no estaba yo, por lo menos, teniendo conciencia en el diseño, ¿no? Mm, Que es como el calor de la piel, en la piel, el sol, ¿no? No sé, como que en el espacio público, que estamos acostumbrados a climatizar la arquitectura, los edificios, ¿no? mm. Y hacer confortable nuestro habitar en el interior. ¿Y qué pasa en el exterior? ¿Qué pasa si cuando hay una ola de calor le seguimos diciendo a las personas qué hacen en casa? ¿Qué no se pueden quedar en la casa? O sea, como Sí, claro. también empieza a ser muy desigual. Exacto. Entonces tiene que ver directamente con el cuerpo, totalmente con los distintos cuerpos, porque nuestras corporalidades cambian Mm, a lo largo de nuestra vida, pero también a lo largo del día. O sea, si yo traigo el computador en la espalda para irme a la oficina, es súper distinto a que voy con las bolsas del supermercado y mm. tengo que tomar la mano de mi hijo, entonces me ocupo un carrito y ya, pero el carrito no hay rebaje de suelera en mi barrio, entonces es un problema. O sea, como que tiene que ver con objetos también comunes, porque muchas veces, siento yo, pensamos en la arquitectura como ya los cuerpos distintos, una persona en silla de ruedas. No tiene solo que ver con la discapacidad, sino que la discapacidad también es temporal, ¿no? O sea, nuestras capacidades físicas también son temporales, Así es. también cambian, ¿no? Entonces, y tienen que ver con la compañía, que es súper corporal, Totalmente. ¿no? Tiene que ver con la hora del día, o sea, como si nos sentimos bien o nos sentimos mal, con las enfermedades de base, o sea, un montón de cosas complejas. Entonces, para mí, el tema del cuerpo es algo súper relevante que también siento que cuando estudié arquitectura lo veía más como un figurín nomás, Sí, ¿no? el módulo. Ujú, exactamente. El módulo. Sí. A eso se reduce el cuerpo en arquitectura. Tal cual. Karen, te voy a hacer la última pregunta, y que es un ejercicio imaginario Ya. que le pido a todos. Y que me gustaría que con tus conocimientos, con lo que tú sabes, con lo que has trabajado, me digas cómo imaginas o cómo te gustaría que fueran nuestras ciudades en el futuro. Ay, qué bonito, me encanta. Bueno, ya declaré que soy súper optimista, entonces me gustaría mucho que nuestras ciudades del futuro tengan la oportunidad de encontrarnos en el espacio público, porque siento que
muchas veces los problemas urbanos, la inseguridad, el taco, el calor, el frío, la lluvia, todas son culpas de la ciudad, ¿no? La ciudad está mal preparada para esto, la ciudad está mal preparada para el otro. Y siento que las personas empiezan a tener como una resistencia, ¿no? Como que el afuera es el peligro, es lo malo, es lo feo, es lo sucio. Entonces, para mí, imaginar la ciudad del futuro sería que justamente queramos salir afuera, queramos encontrarnos con el otro y que, por supuesto, no tenga las cualidades desiguales que tiene hoy en día, que eso pase en todos los barrios, ¿no? Sería ideal, ¿no? Que no sea solo en ciertos sectores de la ciudad, que ese salir afuera de la calle sea un goce, ¿no? Para mí eso sería, pero maravilloso, ¿no? Eso de que los carteles de los niños jugando en la calle sean reales, ¿no? Que hayan niños jugando en la calle y que hayan personas de distintas edades y condiciones sociales encontrándose, que el espacio público vuelva a ser el sustento social, ¿no? De la construcción de lo que somos seres sociales, ¿no? Eso nos distingue. Entonces, como especie humana, ¿no? O debería. Entonces, creo que para mí eso sería soñado, así, lograr eso. Genial. Karen, muchísimas gracias por esta muy buena conversación. La verdad es que abriste en mi mente un tema que tenía por ahí guardado, que en la universidad a mí me encantaba y que ahora me explotó la cabeza con todo lo que dijiste. Te felicito también por lo que estás haciendo con la Reconquista Peatonal. De hecho, hay un sitio web, la reconquistapeatonal.cl. .org, claro. Sí. .org, para que los busquen y nada, los felicito por el trabajo que están haciendo. Ojalá puedan seguir mucho tiempo y lleguemos a algo que influya en políticas públicas respecto a la ciudad. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por la oportunidad de abrir estas conversaciones. Y nada, a todos ustedes que vieron este nuevo capítulo del podcast de Arquitectura y Algo Más, muchísimas gracias. Adivinen qué les voy a decir. No olviden suscribirse en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en la que usted prefiera. Ojalá en todas, pero en la que usted prefiera, si no. Y nada, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo del podcast de Arquitectura y Algo Más. Chao, que estén bien. Gracias. Este capítulo del podcast de Arquitectura y Algo Más llegó a ustedes gracias a Maciza, Graphisoft ArchiCAD, Laminados La Vara, Ahumada y Wagner Arquitectos,